señores, estamos preparados ya para comenzar con el desarrollo de nuestro programa. Nuestra invitada de hoy, la doctora Evelyn Peralta, quien es médico pediatra, y nosotros hoy estamos aquí compartiendo con ella todas estas experiencias porque vamos a hablar de hernia. Y dirán ella, ay Dios mío, yo pasé por esa. Ay, sí, cuánta gente y todo el mundo que, ay, yo no sabía que... Entonces hoy vamos a descubrir, hoy nos darán todas esas pinceladas para ver qué hacer, sobre todo en los niños, en los adultos. Bueno, muchas historias que a mí hasta me han hecho reír, señores. Pero nada, bienvenida Evelyn, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días, yo soy Evelyn Peralta, cirujana pediátrica y neonatal, a sus servicios. Qué bueno, pues mira, Evelyn, tú sabes que hay muchos detalles, muchos tabúes también cuando hablamos de hernia. Comencemos por ahí, ¿qué es una hernia y en qué condiciones podemos estar expuestos a una hernia? Lo primero es que una hernia es la protrusión o la salida de un órgano o un tejido a través de una debilidad de la pared muscular o una abertura. Los pacientes, en este caso los niños, los más expuestos o lo que más predispone a una hernia en un niño es el bajo peso al nacer, la prematuridad y también se involucran factores genéticos. Pero hay un detalle ahí importante que no sabía que por genética pudieran también pues estar expuestos a estas situaciones o verse vulnerables. ¿Cuáles son las potenciales hernias que pudieran darse en casos específicos del estómago, de la ingle? Hay personas que dicen, ay, no haga esa fuerza, que cuando viene a ver una hernia. ¿Es posible esa también? Mira, un niño, si ya tiene la predisposición, o sea, un niño que sea bajo peso, un niño prematuro, que su canal inguinal aún no sea cerrado. El canal inguinal se cierra generalmente de 32 a las 34 semanas de gestación, o sea, en el feto. Entonces, cuando un niño aún después de nacer no se le ha cerrado el canal inguinal, entonces ya está predispuesto a lo que es una hernia inguinal. ¿Por qué dicen, cuando el niño tose, cuando el niño hace fuerza abdominal, por ejemplo, cuando aumenta la presión, en caso de una tos crónica en un niño, un llanto fuerte, en lo que usted ve que el niño hace una fuerza abdominal y aumenta por ende la presión abdominal, entonces sale el intestino a través de la hernia. Por eso es que las madres dicen, doctora, yo le vi una bola bien grande ahí en su partecita, generalmente dicen las madres. Esto no es más que por esta abertura que hay en la región inguinal, dígase la hernia, sale el intestino, protruye lo que es el intestino. Como mencionamos anterior, una hernia es la protrusión de un órgano o tejido a través de una debilidad en la pared muscular o una abertura, en este caso en la región inguinal. Pero delicado, ¿verdad? Lo vemos simple, pero exponer el intestino, quizás otro órgano, es un riesgo también, debe implicar algún riesgo para la persona. Por supuesto que sí. También ocurren lo que son las hernias umbilicales en los niños. Esta es por la debilidad de la pared abdominal. Por aquí, en esta abertura que hay o en esta debilidad, protruye también el intestino. Las hernias umbilicales no tienen tantas complicaciones como las hernias inguinales. ¿Por qué? Porque a través del canal inguinal, que es un defecto un poco más pequeño que el defecto umbilical, entra el intestino. ¿Qué pasa? El intestino puede quedarse atascado dentro del canal inguinal. Lo que puede ocurrir entonces es que disminuya la vascularidad de ese intestino que está atascado en dicho canal, y este intestino puede lesionarse de tal manera que se puede incluso necrosar, y si la madre no se da
cuenta a tiempo, entonces este intestino se necrosa, llevan al niño a una emergencia y hay que operarlo de emergencia. Cuando el médico se da cuenta, se opera de emergencia el niño y esa parte del intestino que ya está lesionada, que está desvascularizada, entonces hay que reseccionarlo, o sea, hay que cortar esa parte del intestino. En un buen caso, el niño se le corta esa parte de intestino o se resecciona esa parte de intestino que se ha lesionado y la parte proximal y la parte distal se sutura, vuelve y se pega. Pero en otro caso, esa parte, o sea, ya el niño puede tener una perforación allí, puede haber heces fecales derramadas en la cavidad abdominal, entonces lo que tocaría sería una ostomía. Una ostomía no es más que una comunicación del intestino hacia el exterior. O sea, sacaríamos por un lado de su pancita, de su barriguita del bebé, del abdomen, sacaríamos lo que es una parte del intestino para que el bebé pueda evacuar por ahí por 45 días hasta que la cavidad abdominal y el proceso infeccioso mejoran, y ya luego de 45 días que ya ha mejorado el cuadro infeccioso, que ya la cavidad abdominal se ha descontaminado, entonces se vuelve y se entra el niño al quirófano y se pega el intestino, se sutura, se hace una anastomosis. Entonces todo normal. Pero señores, fíjense qué recorrido y cuántas cosas hay que hacer para poder lograr corregir y poner en orden. Cuando no tenemos la observación, cuando no hacemos a tiempo lo que tenemos que hacer, pueden llegarse a ese tipo de complicaciones. Aunque las hernias en el ombligo es mucho menos riesgosa, pero siempre hemos visto que la madre se preocupan y que hacen una serie de maniobras para evitar que ese ombligo salga, y a veces que ombligo de tetera, que si le ponen una fajita, que si le ponen un botón, que si le ponen tantas cosas. ¿Qué sería lo recomendable y qué no hacer? Y sobre todo la explicación que me da de que mientras esos músculos no cierran, en qué tiempo cierran esos músculos y cuál es el manejo y el cuidado que debe tener la madre para no llegar a esos extremos. Mira, lo primero es que las hernias umbilicales se cierran por sí solas, o sea, espontáneamente, se cierran antes de los 2 años de vida. Entonces, ¿qué yo no debo hacer? Bueno, a tu bebé que tiene 6 meses, que tiene 4 meses, que tiene 2 meses, que ya tú le viste una hernia umbilical, entonces tú no le puedes poner faja primero, porque eso va a comprimir el abdomen y va a disminuir lo que es la respiración de tu bebé, va a complicar esto. Entonces, el bebé no te puede hablar y no te puede decir, yo no respiro bien. Entonces, imagínate tú, una adulta o un adulto poniéndote una faja, eso te va a comprimir y a veces hasta te dejas sin respirar. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar en los niños. Los niños no pueden hablar y un bebé de 2 meses, de 3 meses no habla, no te puede decir cómo se siente. Entonces, no se deben poner lo que son las fajas a los bebés. No se le pone botones porque esto puede disminuir lo que es el remanente umbilical. Entonces, cuando se va a operar el niño, porque este defecto puede no cerrarse, entonces, cuando el niño se va a operar, el remanente ya ha disminuido de acuerdo a lo que tú le has puesto. Entonces, la cirugía puede complicarse un poquito más, puede ser más difícil cerrar el defecto. Recuerden que a los niños no se le pone malla, a los niños simplemente se le hace una aberturita a través del ombligo y por ahí mismo se cierra el defecto umbilical, se vuelve y se sutura la piel y se vuelve y se ancla el ombligo o se inserta el ombligo otra vez a la pared abdominal. Y así se corrige la cirugía. O sea, algo sencillo que usted lo puede complicar poniéndole botones, poniéndole piedritas, poniéndole todas esas cosas que a las madres a veces se le ocurre ponerle porque el vecino le dijo. Lo ideal es que si usted tiene un niño que tiene una hernia umbilical, una niña que tiene una hernia umbilical, usted consulte con su pediatra o en su defecto con un cirujano pediatra.
esa es la mejor opción que usted tiene, preguntarle a un profesional de la salud, no llevarse del amigo, del vecino, del abuelo, del tío. Para que no lo complique, porque entonces Sí, se complica el asunto y ahí es más difícil. Nosotros nos vamos a la pausa y al retornar, entonces vamos a ver qué cosas no deberíamos de permitir que ese niño entre en ese proceso a veces, que llora demasiado, que una serie de cosas, para poner el correctivo. Así que no se mueva, que seguimos con más. Señores, seguimos con la doctora Evelyn Peralta y aquí hemos recabado información y bueno, y medio de la pausa también, porque aprovechar este tipo de médico en pediatría, saben que los niños siempre tienen muchas situaciones, pero antes de la pausa nosotros nos habíamos quedado en la hernia umbilical y vamos a puntualizar en esos aspectos porque hay muchas cosas que llevan a eso, porque ya hemos dicho que esos músculos todavía no se han sellado, están muy flexibles y cualquier esfuerzo o un llanto muy prolongado puede dar pie a que se forme una hernia en este nivel. Las madres se preocupan muchas veces, dejan los niños así porque dicen, bueno, no pasa nada, no veo nada, y el niño con el ombligo de este tamaño. Entonces, doctora, ¿cuáles son esas cosas puntuales que pueden dar origen a que una hernia en el ombligo se produzca y sobre todo que se mantenga de no dar los cuidados oportunos? Corrigiendo, no es que se da, la hernia no es que se va a dar por estos casos de que el niño llore mucho, de que el niño tosa mucho. Realmente lo que ocurre es que ya hay un defecto, ya hay una debilidad. Y como ya hay una debilidad, cuando el niño aumenta la presión abdominal, dígase con la tos, dígase con el llanto, entonces protruye el órgano. Es que tú aumentas lo que es la presión abdominal y todo lo que está en la pared abdominal, el intestino, lo móvil, va para afuera. Entonces, eso es lo que ocurre, que sale por la debilidad. Realmente los músculos abdominales, la pared abdominal está ahí para retener todo en su lugar, todo el intestino en su lugar. Entonces, si hay una debilidad en él, lo que hace es el intestino que protruye, o sea, sale a través de ese defecto, que como quiera está contenido por la piel, o sea, no es que tú lo vas a ver afuera, pero lo vas a ver a través de la piel del abdomen, vas a ver cómo hay esa bola, esa masa que la madre refieren que ven, que no es nada más y nada menos que el intestino. Y ya te dicen, doctora, tiene aire, y eso se le llenó de aire. Es porque el intestino está aireado, tiene aire. Entonces, lo que sale a través de esa debilidad es el intestino. Por eso es que la madre a veces se sorprenden y dice, eso fue grande, pero volvió, después se tranquilizó y eso volvió a su lugar, o sea, se le bajó. Es lo que las madres dicen. Puede ser tanto en el abdomen, o sea, a través de la hernia umbilical, como a través de la hernia inguinal. Por los dos sale el intestino. En las niñas también puede salir lo que son los ovarios. Eso es muy importante saber, porque si la hernia se encalcera y lo que hay es un ovario, ese ovario puede lesionarse, puede necrosarse, y tener que, cuando el cirujano opere a su bebé, tener que hacerle una ovarectomía por ese ovario que se ha introducido ahí y se ha lesionado. Anteriormente le hablé de que si se introduce el intestino y se queda atascado, hay que hacerle una resección de ese intestino que se ha lesionado, si no se recupera, obviamente, si ya está lesionado y no es viable. Ahora bien, si se introduce el ovario, entonces hay que hacer una ovarectomía. O sea, que imagínese que su bebé ya no va a tener un ovario, solamente va a tener uno solo, porque como todos sabemos, tenemos dos ovarios las mujeres. Bueno, es bien complejo y qué bueno que podemos desglosarlo paso por paso, porque entiendo que ante esa posibilidad de inmadurez, cuando un niño nace, que va en un proceso, entonces hay que tener ciertos cuidados que veo que a veces uno pasa por alto. Y aunque quizá no todos los niños tengan esa predisposición, pero sí están dentro del cuadro de la vulnerabilidad que hay que observar. Hemos hablado de estas hernias, pero también está la epigástrica, que también forma otros elementos que tienen que
que ver también con esa protuberancia que se da a nivel ya del estómago. Sí. ¿Qué tenemos que decir de este tipo de hernia? Las hernias epigástricas no es más que la salida de tejido graso a través de una debilidad también de la pared abdominal. Entonces, esta es una hernia que generalmente se encuentra entre el ombligo y el esternón, o sea, encimita del ombligo. La madre, generalmente las madres o los padres son quienes detectan esta hernia. Van a la consulta y le dicen, doctora, yo le vi una bolita y ahora él no la tiene, pero yo le vi una bolita, o mi esposo le vio una bolita. Yo he tenido muchos pacientes que es el papá, a los varoncitos, el papá se la detecta, o la misma madre le detecta esa bolita que ya definen, y mire, doctora, ahora no la tiene, pero yo se la vi. ¿Qué será eso, doctora? Muchas se asustan, ese es el corazoncito que se le está saliendo. O sea, muchas madres se asustan porque desconocen lo que es esto. Esto no es más que la hernia epigástrica, una debilidad en la pared abdominal que no, esta debilidad, estos músculos no se desarrollaron adecuadamente y que da una debilidad en la pared abdominal, y por ahí lo que protruye es el tejido graso. ¿Y qué tipo de complicación pudiera arrojar este tipo de hernia? Si es pequeño el defecto puede causarle dolor al niño, y lo más es lo estético, o sea, que los padres le ven esa bolita ahí, cada vez que el niño hace algún esfuercito, le ven esta bolita y le preocupa, pero no se han presentado grandes complicaciones. No, las complicaciones serían que le duela al niño, porque el material, el tejido graso se queda un poquito atrapado allí, e incluso puede salir hasta el intestino si el defecto es muy grande. Entonces, va a depender sí, de muchas cosas. Bueno, señores, ya ustedes han visto, también tenemos las personas que han sido sometidas a cirugías. Exactamente, estas son las hernias incisionales. En los niños no es tan común, pero se puede dar en esos niños que han sido intervenidos anteriormente, que se le hizo una laparotomía, por ejemplo, una laparoscopía por X o por Y, y aquí en la cicatriz quirúrgica queda una debilidad, y por ahí también puede protruir el intestino, incluso el hígado, depende de dónde sea la cirugía. El órgano más adyacente, por esa debilidad, se puede protruir. Okay, o sea que hay que cuidarse. Realmente. En ese sentido. Yo creo que dentro de las tantas preocupaciones que las madres tienen en esos sentidos, sería importante establecer algunas recomendaciones de observación y sobre todo el seguimiento médico que pueden establecer quizás los parámetros concretos para poder detectar a tiempo y sobre todo ver cuál es la condición y qué tipo de hernia pudiera estar gestándose en cualquier niño o adulto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es esa observación que debe tener la familia? Lo primero es que si usted como madre, si usted como padre tiene una masita que no es normal, porque no es normal que los seres humanos tengamos masa en ninguna parte del cuerpo, excepto lo que es natural, ¿no? Si usted como madre ve que su hijo tiene una masita en el ombligo, una masita en la región inguinal, una masita en la región epigástrica, entonces usted inmediatamente consulte a su pediatra. En su defecto, como le mencionaba anteriormente, pueden consultar a lo que es un cirujano pediátrico, en mi caso yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no ponerse a colocarle nada de lo que hablamos anteriormente, ni botones, ni hierbas, no darle un té para eso. A los niños no se le da té. Eso es lo primero y lo más importante. Entonces, no le dé infusiones extrañas, no le ponga hojas, no le ponga botones, no le ponga faja, no le ponga nada. Acuda a su pediatra, porque la salud de su niño debe ser lo más importante para usted. No, y el manejo va a marcar la diferencia, porque realmente a veces nos gusta inventar mucho. Es así. Hay gente que son muy terca, y a veces de adultos, sí, porque yo conozco y he tenido que estar en un proceso de convencimiento y de abrirle la conciencia, ¿no? Porque yo me hago así, yo me entro eso y ya resolví. Y se quieren pasar la vida entera entrándose esos mondongos, doctora. Y entonces no saben.
Oye, Ramona, di que el té de los 2 oréganos, doctora, ¿usted está viendo? No, mira. ¿Usted está oyendo, doctora? Las infusiones o los tés son tóxicos para los niños. A veces tenemos intoxicaciones por tisana, que es un niño pequeñito que la madre le ha dado varios té porque el niño está enfermo y le recomendaron el de los 3 oréganos. Es que yo he escuchado. Yo he escuchado de los 3 oréganos, que todavía no sé cuáles son. Son 3. Yo conozco 2, pero no conozco 3. Bueno, entonces ay, mira, dale este té porque ese niño no duerme, dale este té. Y este té de anís, dale, a los niños no se le da té. A los niños no se le da ni siquiera comida, nada que no sea leche materna. Bueno, hablo de los niños menores de 6 meses. Ya los niños mayores de 6 meses, ya cuando ellos lo acaban de cumplir, ellos acuden al pediatra y el pediatra le da la lista de alimentos que deben comenzar a comer. Pero en ninguna de eso dice té. En ninguna de eso. Y menos de esos 2 oréganos de Ramona. El té es muy tóxico. Entonces le decía, sí, porque las abuelitas y ya no entran en esa, porque dije, pero yo te crié a yo ti, te crié, eso. Y fue a base de tisana y esos tececitos de anís, y que los cólicos y cosas, a veces son otras cosas, y eso le pasan ese paño tibio y comienzan a establecer sí, exactamente, el botón o el chele, es verdad. Ahora está en la moneda de 5. Sí, ya no hay chele. Pero en el caso de estas personas adultas que entran en proceso de hernia y no quieren realmente someterse a una cirugía, ¿qué tal riesgoso pudiera ser eso? Y si necesariamente a través de esta vía es que podemos. Yo sé que hay situaciones que se complican porque vuelve la hernia, hay que poner una malla y todas esas situaciones. Cuénteme ahí, doctora. Mira, en los adultos puede ocurrir lo mismo que en los niños. Puede encarcerarse o estrangularse el intestino, la región inguinal, además de que los adultos también hacen otro tipo de hernia. Las hernias de los adultos son directas, no son indirectas. Si un adulto puede tener una hernia indirecta desde niñito que nunca se operó y tiene su hernia ahí, entonces nunca es tarde para el intestino meterse ahí y encarcerarse. ¿Dónde le encuentró camino? Jamás es tarde, y más que los adultos hacen muchos esfuerzos, a diferencia de los niños, hacen más esfuerzos por el trabajo y eso, entonces como hacen tantos esfuerzos, ese intestino está más móvil que el de los niñitos que son más pequeñitos y no hacen tanto esfuerzo, a menos que no sea para llorar. Para llorar y también para pujar, también eso es algo importante, que no solamente es la tos y el llanto, también el estreñimiento en un niño puede hacer que aumente la presión abdominal y que protruya un órgano a través de una debilidad o una abertura en la pared. Entonces, en los adultos, yo no soy cirujana de adultos, pero yo les recomiendo a cualquier adulto que si tiene una hernia, si ve que tiene una hernia, una masa, acuda a un cirujano general. Eso es para evitar alguna complicación. Además, esto de lo estético, un adulto con un ombligo en tetera, que realmente después el bullying, a ver este ombligo en tetera. Sí, a veces se ponen, yo he visto hombres que se ponen camisas ajustadas y se le nota el bulto, entonces es una cirugía muy sencilla. Después que llegan a adultez o a ser ya más adultos, más jóvenes, más niños más grandes, ¿todavía hay salvación, doctor? Pero claro, es que las hernias se operan a cualquier edad. Pues y es un procedimiento quirúrgico muy sencillo, o sea, no sencillo, ninguna cirugía es sencilla. Debo mencionar eso, sino que es un procedimiento quirúrgico que no involucra tantas horas, involucra 20 minutos, 30 minutos. Es una cosa rápida. Es algo rápido. Un cirujano experimentado hace una herniorrafia en aproximadamente 25 minutos y quizás mucho menos. Entonces, no hay que temer, es una cirugía también totalmente ambulatoria. Ambas, una herniorrafia umbilical como una herniorrafia inguinal, son ambulatorias. Con ambulatoria me refiero a que usted se va el mismo día de la cirugía. 20 minutos de cirugía, salió del quirófano, 1 hora de recuperación, 1 o 2 horas de recuperación y se van a su casa. O sea, usted no se va a quedar en el centro. Tanto adulto como niño se van a su casa el mismo día. Bueno, ni tampoco se va a quedar en el quirófano, ¿verdad? Porque a veces piensan tanto. Pero hay otro detalle. Usted dijo, doctora, que toda la pared abdominal
tiene una función sumamente importante, que es tratar de mantener todos esos órganos en su posición, en su lugar. Entonces, tratar de mantener y fortalecer. Yo sé que el cuerpo solo es muy sabio y hace toda su mecanismo para fortalecerse, cerrar lo que tenga que cerrar. Pero ¿habría alguna recomendación, ejercicio o algo que le permitan a las personas que quizás pudieran ser propensas a esas pequeñas vulnerabilidades o debilidades a nivel de la pared abdominal, que pudieran fortalecerlo, cómo se fortalece y esos detalles? Mira, en los niños no. En los niños... Hay que los niños realmente no, porque en los niños ya estamos claros que hay una abertura que nunca se cerró, una debilidad que está para cerrarse antes de los 2 años, pero en los adultos hay muchos adultos que esos adultos que trabajan haciendo fuerza, se ponen una especie de faja, una especie de camisón. Okay. Yo he visto que ellos hacen esto y es para no desarrollar hernias lumbares, que son unas hernias muy dolorosas realmente. Entonces, eso es... Hay que cuidarse definitivamente. Las personas que hacen muchos esfuerzos, es bueno que utilicen este tipo de material, este tipo de instrumento. Okay. Bueno, pues muy bien, señores. Espero que hayan tomado sus anotaciones. Vamos a pedirle a la doctora que dé un contacto por si acaso usted en casa ha descubierto y que muchas cosas de las que ella ha dicho o todo lo que a ella ha dicho, usted dice, bueno, me pongo el sombrero porque aquí tengo yo un bulto sospechoso. Entonces vamos a dar los números, doctora. Una cosa que yo debí mencionarles es que las hernias inguinales se operan desde el momento que se diagnostican. O sea que si usted tiene un hijo con una hernia inguinal, una hernia en su parte, las madres le dicen, tiene una hernia en su partecita, doctora, en su testículo. Si usted tiene un hijo que tiene esto, una niña que tiene esto en su partecita, una hernia, debe llamarme inmediatamente. Las hernias se operan e inmediatamente se diagnostican. En ese caso, por las complicaciones. En ese caso, bueno, la doctora destapó otra Pandora. Hemos visto con mucha frecuencia personas que llegan a tener una pretumerancia demasiado grande a nivel del testículo, ya grande y una cosa que wow. ¿Guardaría relación? Esos son los hidroceles. Ya no, pues que esos son los hidroceles. Ni que no coja para relación, allá. Digo, tranquilo. Tranquilo, entonces demos los contactos, doctora. Mi número para contacto, me pueden escribir a cualquier hora del día, es 829-747-7070. Siempre respondemos. Okay. En Instagram me pueden encontrar como doctora Evelyn Peralta, DRA Evelyn Peralta. Así me pueden contactar por Instagram, también respondemos los DMs. Y por Gmail, en caso de que lo necesiten también, DRA castillo025 @gmail.com. Bueno, pues señores, ahí están. Para los que estaban buscando cómo contactar a la doctora, ya lo saben, agradecemos a la doctora Evelyn Peralta por estar con nosotros y sobre todo aclararnos esos detalles que sé que para muchas madres han sido objeto de preocupación. Así que nosotros seguimos con más, no se mueva, todavía tenemos más contenido.